Familia, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí conectado y estamos hablando acerca de este tema tan interesante que es el altar familiar, esa junta semanal que tú y yo debemos de tener en nuestra casa para bendecir nuestra casa y transformarla. Déjame darte este ejemplo. ¿Has escuchado de Abraham? O sea, nuestro padre Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, yo creo que es uno de los hombres más famosos del mundo, porque es un patriarca para tres religiones muy numerosas en el planeta: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Sí? Estas tres religiones lo ven como un patriarca, y lo interesante es que este hombre fue escogido de parte de Dios para hacer bendición. O sea, le dijo: tú vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Lo que sucedía en la vida de Abraham iba a impactar a las familias de la tierra, ¿no? Y el llamado estuvo básicamente en poder enseñar a los de su casa, levantar una familia. O sea, Abraham no conquistó una nación, ni formó un imperio numeroso. Lo que hizo Abraham fue que le creyó a Dios para tener una familia, y él trabajó con esa familia, principalmente con su hijo Isaac, y de ahí viene esta bendición. Entonces fíjate qué interesante, este gran hombre que es de bendición para todas las familias de la tierra, su labor fue trabajar en casa, enseñarles a comunicarse, a relacionarse, acercarse a Dios, y de ahí viene esa bendición. Entonces, lo que tú y yo sembremos en nuestra casa es algo más poderoso de lo que podamos imaginar. Estamos bendiciendo, sí, nuestras generaciones, pero estamos bendiciendo a muchas generaciones. Entonces, el altar familiar, así le estamos llamando, y es esta junta semanal, este tiempo de adoración familiar donde nos sentamos alrededor de una mesa para hablar de las cosas de Dios. Es algo muy importante porque va a fortalecer a la familia en tiempos de crisis, ¿sí? Va a promover la armonía familiar en tiempos de crisis. ¿Verdad que estamos viviendo tiempos de crisis? Hoy te voy a hablar de una tormenta que está impactando cada casa, y va a fortalecer la casa porque va a ofrecer más conocimiento de la Biblia para todos los miembros de la familia, ¿sí? Y la Biblia es un arma que tú y yo tenemos para enfrentar todas y cada una de las situaciones que la vida nos quiera retar con ellas. Va a provocar este altar familiar una vida de santidad en la familia, porque estamos hablando de principios, valores, moral, y eso va a dar visión para que la familia camine en santidad. Va a dar sabiduría para enfrentar la vida en sus diferentes retos que tiene. Va a dar una apertura para discutir asuntos difíciles y relevantes para cada uno en la familia. Es un foro para platicarlos, y al platicarlos vamos a poder entenderlos, exteriorizarlos, sanarlos, equiparnos y tener una visión, una cosmovisión cristiana correcta de estos asuntos. Y va a provocar una intimidad más cercana entre padres e hijos, que esto es algo tan valioso y hoy en día cada vez empieza a ser más escaso. Y esta estrategia, familia, nos va a dar todos estos beneficios. Muchas veces aún aquel hijo que no sea creyente en un futuro se va a refrenar de pecar por honor a sus padres que con tanta dedicación le hablaron en estos tiempos familiares, porque al final de cuentas cada uno en la casa tiene que tomar su decisión de fe. Pero aún aquellos que decidan no caminar con Cristo, estoy seguro que estos tiempos familiares los van a frenar, les van a hablar como un testimonio para que vivan vidas honrando a Dios. Mira, tenemos muy poco tiempo en la crianza de nuestros hijos. 20 años, quizás los hijos están en casa, a veces menos, a veces un poquito más. Es muy poco tiempo, es una gota comparado con todo el mar de eternidad que hay, ¿no? Y que seamos intencionales en poder ser de influencia positiva y fuerte en nuestros hijos mientras Dios nos los permite tenerlos en casa. Y como creyente, déjame decirte, no hay gozo más grande que ver a tus hijos caminar en la fe, ¿sí? Y el altar familiar, esta junta semanal, es el fundamento para lograr esto. Esto está en la base y va a dar muchísimo fruto, te lo garantizo. La adoración familiar es la manera práctica de edificar nuestra casa sobre la roca. Déjame ir un pasaje
en donde nuestro Señor Jesucristo nos da este consejo y compara dos casas, la casa del prudente y la casa del insensato. Y dice en Mateo 7, versículo 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso es lo que estamos haciendo. Esta práctica, nos está ayudando a escuchar las palabras, pero a ponerlas por obra, no solo uno de la familia, sino todos en casa, ¿no? Y eso es igual que construir nuestra casa sobre la roca, sobre el consejo de Jesucristo. Y dice el versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Esta práctica del altar familiar nos va a permitir edificar nuestra casa sobre la roca. Y hoy te voy a platicar de la tormenta que ya está azotando nuestra casa, la mía y la tuya. Te lo voy a platicar ahorita. Pero la promesa de Jesucristo es que, aunque la tormenta azote, si tú tienes prácticas de conocer, de escuchar, de obedecer la palabra de Dios, los consejos de Jesucristo en nuestra vida, tu casa y mi casa van a prevalecer esta tormenta. Déjame platicarte de esta tormenta. Le llamo a esta tormenta el pensamiento o el secularismo. ¿Sí? Este pensamiento secular. ¿Qué es el secularismo? Vamos a ver una definición muy básica, porque secularismo viene de la palabra secular, ¿no? Y es un pensamiento que lleva a un comportamiento en nuestra vida que está alejado del conocimiento de Dios o las prácticas religiosas. Déjame ponerlo así, muy sencillo. ¿Qué es el secularismo? Es un pensamiento sin Dios, así de sencillo. ¿Sale? Cada vez que tú escuches el secularismo, un pensamiento secular, es un pensamiento que no está considerando a Dios. Es llevar una vida sin la autoridad de Dios. Pero como Dios es la máxima autoridad en todos los sentidos, secularismo es vivir una vida sin autoridad. ¿Sí? Y como resultado da cabida a un desorden al permitir redefinir. El secularismo, como no considera lo que Dios dice, como no considera su consejo, la autoridad de Dios, el secularismo o este pensamiento secular está dando cabida a un redefinir la moral, porque la moral la ha definido Dios. Pero cuando yo no considero lo que Dios opina, entonces yo empiezo a redefinir la moral. Empiezo a redefinir los derechos de la vida. ¿Sí? Empiezo a redefinir al hombre mismo, su propósito, sus relaciones, su futuro, su caminar, su comportarse. Y entonces, esto es la tormenta que hoy en día está dando durísimo sobre nuestra casa, ¿no? Porque lo que provoca la secularización, ¿sí? Que se está infiltrando en la iglesia y en las familias, nos está llevando a un comportamiento sin orden. Y como no hay orden, hay un desorden, no hay fruto y no hay un avance, y es un desastre, porque este pensamiento está reemplazando la cosmovisión judeo-cristiana, ¿sí? De tener a Jesucristo como autoridad. Está el Padre, ¿sí? Y Jesucristo se somete al Padre y tú y yo nos sometemos a Jesucristo. Pero este pensamiento lo que hace es que remueve a Dios de la ecuación de pensamiento y de comportamiento en nuestras vidas y avanza en contra de la verdad, ¿sí? Y en contra de la autoridad universal que es Dios mismo. Ahora, esto es interesante porque tú dices, bueno, un pensamiento sin Dios, a lo mejor tú dices, no, es que yo de lunes a viernes tengo un pensamiento sin Dios. Claro que no.
Todo nuestro comportamiento está considerando a Dios como autoridad. La manera en que tú y yo hacemos negocios, la manera en que nos comportamos, nos hablamos, nos respetamos, respetamos la vida del otro. Aún donde fallamos, está nuestro pensamiento siendo impactado por el saber que Dios existe y que Dios tiene una opinión en nuestro caminar, ¿no? El secularismo no da cabida a un pensamiento donde se nos dice o que Dios está diciendo hagan o no hagan. ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? O sea, en los 10 mandamientos Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. O sea, nos está diciendo hagan esto, pero a la vez nos dice: y no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciará los bienes de tu prójimo. Entonces, o sea, Dios, nos dice hacer y no hacer. El pensamiento secular o el secularismo no da cabida a esto. O sea, como quita a Dios de la ecuación, ya no hay nada ni nadie que te diga qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Todo vale. Y entonces este pensamiento busca eliminar a la familia, porque en la familia hay una autoridad, y busca eliminar a la iglesia, que son las dos instituciones más importantes para mantener sana una sociedad. Y el pensamiento secular, sin pensarlo y sin meditarlo mucho, está pegándole en contra de nuestra casa y la quiere derribar. Lo interesante es que este pensamiento, que te voy a mostrar ahorita cómo está ya infiltrado en por todos lados de la sociedad, ejerce, además de ser un pensamiento a mi consideración erróneo y que no tiene un buen fin, ejerce una tremenda presión. O sea, es un pensamiento que se levanta y dice: si no piensas como yo, te voy a hacer la guerra y te voy a resistir, ¿no? Y entonces, para tratar de estar socialmente o ser socialmente aceptables o relevantes, está presionando a las familias y a cada miembro en la familia a ceder a esta cosmovisión de mundo y a dejar a un lado nuestra cosmovisión cristiana. Déjame darte un ejemplo. A lo mejor has estado en esa reunión familiar y de repente en la reunión familiar sale el tema del aborto. Y más de poderse volver una conversación constructiva, de repente los ánimos se airean y empieza a haber una guerra y se arruina la reunión familiar, porque no podemos platicar un tema que es importante platicarlo, porque además de quitar el pensamiento con Dios y de la autoridad de Dios, es un pensamiento que dice: si no estás de acuerdo conmigo, te voy a hacer la guerra y te voy a resistir y te voy a dar tanta lata, ¿sí?, hasta que tú puedas ceder a mi pensamiento. Déjame darte un ejemplo. En Georgia, Estados Unidos, se había aprobado el aborto hasta los 3 meses, el primer trimestre. Y entonces, de repente llegó un nuevo gobernador, y este nuevo gobernador propuso cambiar la ley y metió una ley que la conocieron como, o se conoce como la ley del latido del corazón. Y esta ley decía: no se puede abortar un bebé en el vientre de su madre si ya se detecta el latido cardíaco. Y entonces es interesante, porque para detectar el latido cardíaco se necesitan 6 semanas. Entonces, lo que estaba haciendo esta ley, estaba cortando un mes. O sea, no estaba aboliendo o quitando totalmente el aborto de la sociedad, pero estaba cortando un mes. ¿Sí? Y yo creo que era una ley interesante, porque entonces si veías el latido ya no se podía practicar el aborto. Si se veía el latido todavía era legal. Bueno, y entonces este gobernador lo puso así, y se levantó un movimiento nacional en contra de este estado y de sus legisladores, el gobernador y esta ley. A tal grado que Hollywood dijo: si aprueban esa ley, yo no vuelvo a proyectar ninguna película de Hollywood, ni vamos a volver a filmar una película en el estado de Georgia. Y entonces es interesante, porque la ley pasó, el gobernador lo firmó,
pero ¿te imaginas la presión que hicieron todos esta sociedad cultural para que no fuera eso? O sea, no dijeron, bueno, respetamos si hay votación y hay mayoría. No, hicieron un boicot millonario para tratar de presionar. Y esto es lo que sucede. Es un pensamiento sin Dios que te lleva a decir, todo va. O sea, como no hay una autoridad, como no hay un orden, redefine lo que quieras redefinir y vívelo así. Obviamente el resultado de eso es desastroso, pero no solamente dicen esto, sino es, si no estás de acuerdo conmigo, te voy a hacer la guerra y voy a hacer tanta presión. Y esto es lo que está viviendo nuestras familias. ¿Por qué vías llega este pensamiento a nuestra casa? Bueno, está llegando a través de escuelas y universidades, ¿no? O sea, yo sé que la mayor influencia la estamos ejerciendo tú y yo para nuestros hijos, pero hay profesores universitarios que tienen esta agenda secular y que dicen, llegarán conmigo a la universidad, van a ser míos tus hijos durante 4 años y yo voy a golpear su pensamiento y yo voy a presionarlos hasta que cedan a esta forma de pensar. O sea, en verdad hay entrevistas de estos profesores que dicen esto. Tú y yo nos tenemos que preparar para esto. Otra vía en que llega este pensamiento a través de redes sociales, del entretenimiento. Te hablé un poquito de lo que hace Hollywood. O sea, Hollywood está lleno de esto y esas son las películas que vemos. Pero yo te reto, o sea, detecta este pensamiento. Detecta o sea, porque todo tiene una agenda y el entretenimiento es una escuela para cada uno de nosotros y en especial para nuestros hijos y cada uno que está en el entretenimiento en redes sociales está recibiendo este golpeteo y esta información. Y también llega a través de familia inmediata, amigos, la misma sociedad. Y te digo, se infiltra en la iglesia y se infiltra en nuestra casa. Y a lo mejor ya has notado de repente algún comentario de alguien de casa y de repente tú dices, pero ¿cómo? ¿Está de acuerdo con el aborto? ¿Y cómo? ¿Y están de acuerdo con esto? Y empieza a ver ahí y tú ya estás notando que esto está sucediendo. ¿Cómo responder a esto? ¿Sale? Porque nuevamente, o sea, está en riesgo la verdad que viene de parte de Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra, y están desechando esto para ahora redefinir como se quiera. Y esto no va a dar resultado. Y no solamente es decir, bueno, que hagan lo que quieran, pero el problema es que ese hacer lo que quieran va a traer mucho mal. Escucha esto. Cuando el cristianismo disminuye, la sociedad sufre. Y los primeros que sufren son las mujeres y los niños. Cuando el pensamiento cristiano, la cosmovisión cristiana, los valores cristianos disminuyen, la sociedad sufre. Mucho de lo que estamos viendo ahorita es eso, que ha disminuido, que se ha hecho a un margen los valores, la moral, la manera de vivir en casa, en el matrimonio, en nuestros negocios, de ayudarnos unos a otros. ¿Cómo responder a esto entonces? Quizá ya te estoy convenciendo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto del secularismo? ¿Cómo responder? Yo veo 3 maneras de responder. La primera es escondernos e ignorarlo. ¿Sí? Decir, no existe, no veo, no escucho, no oigo, no está sucediendo esto, ¿no? O sea, muchos tristemente así lo están haciendo, diciendo, prefiero no pensar en eso. Pero sinceramente eso no soluciona nada. La segunda manera es con un movimiento político y social. Y que salgamos y vayamos a hacer marchas. Y mira, o sea, yo te respeto si tú quieres tomar el camino político, es válido y adelante y haz marchas y adelante. Pero quiero enseñarte un tercer camino para responder a este pensamiento sin Dios, al secularismo. Esta es la manera, creando una resistencia de la verdad. O sea, que la verdad resista a la mentira. Es una resistencia teológica, porque todo tiene que ver con un pensamiento, el comportamiento, las leyes que estás viendo que se aprueban, tiene que ver con un pensamiento. Y lo que yo te quiero animar es que crees una resistencia teológica, o sea, que protestes esa manera de pensar. ¿Cómo? Con argumentos de la verdad, con argumentos bíblicos, con argumentos del correcto actuar cristiano. No es volvernos odiosos a la sociedad ni atacar a la sociedad,
Todo lo contrario, es abrazar en nuestra casa a esa pequeña comunidad que Dios nos ha confiado y hacer una resistencia. Este altar familiar, estas juntas familiares, es abrir la Biblia y mostrar la verdad de Cristo y hablar y presentar los argumentos de nuestra fe. Y presentamos argumentos en contra de la mentira y entonces empezamos a resistir. Imagínate las guerras que ha habido mundiales y en cualquier parte, siempre en los países se levanta una resistencia local que hace guerra desde los hogares a aquellos que quieren dominar. Tú y yo de igual manera en casa tenemos que levantar una resistencia, tener estas juntas familiares, sacar estos temas, platicarlos, razonar con nuestros hijos y presentarles el consejo bíblico. Pablo dijo esto, que es un pasaje bien puntual para esto. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. O sea, eso es lo que quiere el mundo, que tú y yo nos amoldemos. Pero dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una renovación de nuestro pensamiento en casa y en la iglesia para no amoldarnos a este pensamiento sin Dios, al secularismo. ¿Cómo se ve de manera práctica esta resistencia? Un altar familiar en casa, donde se levanten discípulos obedientes. Y esos discípulos que vuelvan a ser discípulos en sus generaciones y discípulos obedientes. Jesucristo dijo esto, sus últimas palabras antes de ascender al cielo, resucitado, reunió a sus discípulos y dice aquí en Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Para mi gusto es como la descripción de lo que está sucediendo en el altar familiar. O sea, como Él tiene autoridad, nos envía a nosotros, los padres, para poder discipular a nuestros hijos. Bautizándolos significa que se identifiquen con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que les enseñemos a obedecer todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Y dice, y yo voy a estar con ustedes en casa, les aseguro que voy a estar con ustedes siempre. Entonces, tu casa tiene que ser una escuela de discípulos. Así la tienes que ver. Somos discípulos entre esposos, ¿sí? Porque uno a otro nos vamos discipulando. Somos discípulos padres a hijos, pero también hijos a padres. Yo aprendo mucho de mis hijos. ¿Sí? Y tengo esta actitud, hermano a hermana, hermana a hermanos, entre hermanos. Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Es una comunidad de discípulos formando discípulos obedientes, que sepan el proceso para en su tiempo, cuando ellos tengan sus hogares, crean otros discípulos. Entonces es un proceso de levantar discipuladores de discípulos obedientes. No es un evento, no es una reunión al año, no, eso no funciona. No es tener un congreso en casa una vez al año, no, es tener periódicamente este proceso, y entonces vamos caminando. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esos son tus discípulos, esos son tus hijos, tu esposo, tu esposa. O sea, transmite estas verdades. Y este proceso va a empezar a suceder, un proceso inspirado, sabio, intencional, para ir enseñando a los discípulos. Que vayas capacitando, que los vayas levantando, que los vayas edificando. Esto es poner tu casa sobre la roca. Familia, la tormenta ya llega, pero tú y yo tenemos que caminar en este proceso para certificar que nuestra casa está sobre la roca inamovible, y nuestra casa va a prevalecer. Y si tu casa prevalece, la iglesia prevalece. El altar familiar
visto como un propósito. O sea, tú te tienes que preguntar, ¿en dónde está mi familia y a dónde la quiero llevar? ¿Sí? ¿Cómo voy a empezar a implementar esto? ¿Cómo transformar a mis hijos a discípulos? ¿Sí? ¿Y cómo llevarlos a ser, que entiendan el proceso para que ellos a su tiempo hagan otros discípulos? Para que sean obedientes en todo este proceso a los consejos, al mandamiento de Jesucristo. Déjame decirte 5 paradas indispensables en este proceso de discipulado que tú tienes que llevar en casa como una técnica de resistencia, una resistencia de verdad. 5 paradas en el proceso. Lo primero es la palabra, ¿sí? La escritura tiene que ser establecida como la autoridad y verdad para vivir nuestras vidas. Y hablar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Aquí están los consejos del cielo, de Dios, de Jesucristo, la vida y la obra de Jesucristo. Y el discípulo tiene que leerla e interactuar con ella. Y tenemos que en la vida devocional, tener una vida devocional basada en la lectura de la Biblia, una vida robusta, alimentarnos de la palabra de Dios, fortalecernos con ella. Entonces, esto es algo indispensable que tienes que empezar a fomentar en casa. Lleva tiempo, es una batalla, pero es indispensable poner la palabra de Dios como fundamento de todo lo que sucede en esa interacción familiar y en nuestra relación con el Padre. Segundo, escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios comunicador. Aquí está este libro. Es la comunicación de Dios para nosotros. Y necesitamos caminar en que cada uno en casa tenga una relación funcional. O sea, que cada uno pueda decir, a mí Dios me habló esto, y a mí Dios me guió por esto, y a mí el Espíritu Santo me está redarguyendo de esto. O sea, porque la transformación sucede ahí, en nuestra relación con Dios diaria, en escuchar. Nuestro carácter se va a fortalecer, nuestro pensamiento se va a alinear a su pensamiento cuando escuchamos sus palabras, su pensamiento, su voz, su consejo, su visión. Necesitamos empoderar a nuestra familia para que caminen una vida con el poder, llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra, escuchar la voz de Dios. Tercero, una vida de adoración y oración poderosa. La adoración y la oración son cosas que deben de estar, disciplinas que deben de estar en nuestro caminar diario como discípulos de Cristo. Buscamos una casa de oración, no con oración, ¿sí? Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, ¿sí? Y él estaba refiriendo al templo, pero déjame aterrizarlo a nuestra casa, que tu casa no se diga, ay, ahí de vez en cuando oran, no, que se ora tanto y de una manera tan poderosa, que sea llamada casa de oración. Que sea esa característica, donde se levantan esos cantos, esa adoración a Dios, es una embajada del cielo, donde los ángeles están subiendo y bajando, donde las oraciones suben y las respuestas bajan, donde hay una relación íntima con Dios y hay una fuerza para transformación local en casa, pero también un generador de cambio dentro y fuera de la casa. Una casa poderosa en adoración y en oración. Cuarto, una comunidad auténtica de discípulos que navega valientemente la vida juntos. Está la tormenta, familia, esa ya está, no está a debate, ya está desatada la tormenta del secularismo, pero necesitamos navegarla. Y para navegarla hay que tener una embarcación y cada quien en su puesto y tenemos que navegarla exitosamente juntos. Nos tenemos unos a otros. Este es el núcleo familiar poderoso, este equipo para trabajar, para navegar, para resistir, para mantener el rumbo. Santiago 1:12 nos dice esto: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y tú y yo estamos navegando. No importa qué tan ruda se ponga la tormenta. Familia, se pondrá ruda, te lo quiero decir. Pero tú y yo vamos navegando con un gran equipo y al timón está el Espíritu Santo. Y desde el cielo el Padre enviando su bendición. Quinta cosa práctica para nuestro proceso de hacer discípulos: la generosidad.
Levantemos una casa que vaya a compartir el evangelio. Levantemos una casa que dé para la necesidad. Levantemos una casa que abrace a todos aquellos que necesitan consuelo y sanidad. Levantemos una casa que ame. ¿Y sabes por qué? Déjame ilustrártelo a ti. Tengo aquí una licuadora y te voy a ilustrar. La licuadora representa nuestra vida, ¿sí? La vida de un hombre, la vida de una mujer, ¿sí? Y hay una manera correcta de operar la licuadora y para eso tenemos el manual del fabricante. Entonces, el manual del fabricante te dicen, bueno, cuando la vas a operar, conéctala, ¿sí? Positivo con positivo, negativo con negativo, no vayas a meter la mano a la licuadora y tapa la licuadora cuando la uses para que no salpique, ¿sí? Pero un pensamiento, o sea, déjame ilustrarte, el secularismo lo que dice es, yo no voy a escuchar ninguna autoridad. Y entonces tiran el manual del usuario. Y entonces dicen, si es mi vida, yo voy a vivirla como yo quiero. ¿Sale? Y entonces de repente dicen, ya no le voy a poner la tapa. Y entonces tú ves y dices, no, ¿sabes qué? Vas a hacer un cochinero aquí. No, respétame, está bien, yo te respeto, nada más me alejo tantito para que no me salpique. Y entonces la prenden y pues ya se hizo el cochinero, ¿no? Es mi vida, yo voy a meter la mano si yo quiero. Y tú dices, no, espérame, no metas la mano, no me resistas, sé tolerante. Está bien, mete la mano si quieres. Y entonces pues ya se vuelan todos los dedos, ¿no? Y tú nomás estás escuchando. Y ahora la voy a conectar como yo quiero. Y pelo los cables y los dos cables los voy a conectar en un mismo lado. Y tú dices, no, así no funciona. ¿Sí? O sea, hay principios eternos y eso va a echar a perder todo. Y entonces tú te haces un lado, te pones tus gogles, la conectan y estalla todo esto. ¿A qué voy? Tú y yo tenemos que levantar una comunidad generosa, porque en el secularismo va a haber muchos heridos, muchos salpicados, muchos explotados. No funciona. No funciona caminar sin la guianza de Dios y en la sociedad. Ya hay y habrá mucho más heridos. ¿Y sabes qué? La iglesia de Cristo los vamos a aceptar, los vamos a abrazar, los vamos a sanar, los vamos a aconsejar. Y entonces necesitas levantar una casa generosa con el amor, ¿sí? Porque el cristiano y su casa mostrarán su amor al recogerlos, al sanarlos, al invitarlos. No para decirles, te lo dije, no para condenarlos, para decir, en la casa del Padre hay lugar para todos los que están quebrados. Ven y prueba las bondades de caminar con Dios en la cabeza, con Cristo en el centro y el Espíritu Santo guiándonos en cada lugar. Tú y yo tenemos una iglesia en casa, déjame ponerlo así, ¿sí? Hay un pasaje en Colosenses en donde Pablo se está refiriendo, le manda un saludo a Ninfas y dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Así lo tienes que ver, ¿sí? Tu casa es una pequeña iglesia, ¿sí? En mi casa nos reunimos 6, ya pronto vamos a ser 7. Sí, pero nos reunimos estas 6, 7 personas, esa pequeña iglesia, y es una iglesia poderosa, Cristo en el centro. Jesucristo dijo esto acerca de su iglesia. Y entonces, si tu casa es una pequeña iglesia, Jesucristo dijo esto de tu casa. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. O sea, tú y yo tenemos al Espíritu Santo enviado por Jesucristo que nos guía y que nos empodera para pelear esta batalla de la fe. Y esta es la promesa, tú y yo edificando nuestra casa sobre la roca día a día, en este proceso, poniendo estos 5 elementos que estuvimos hablando. Estamos edificando con poder y la promesa es el poder de la muerte no la va a conquistar. La tormenta no va a derrumbar nuestra casa, ni en esta generación, ni en 1000 generaciones. Esta tormenta entonces, aunque su propósito es destruirnos, en Cristo nos va a fortalecer, porque tú y yo vamos a levantar discípulos que obedezcan, ¿sí?
porque es mejor tener un discípulo que crea y obedezca, que tener 1000 seguidores que aparenten, porque esos salen corriendo. Pero los discípulos que saben enfrentar las pruebas, la tormenta, el sufrimiento, que saben mantenerse firmes, ¿sí?, son los que podrán en su tiempo rescatar a todos los heridos que esta tormenta deje. Esta tormenta quiere herir a la casa cristiana, pero la casa cristiana se fortalecerá para entonces salir y recoger a aquellos que no tuvieron la bendición de estar en un hogar cristiano. Y los vamos a abrazar, y los vamos a sanar, y los vamos a guiar en el camino eterno. Esto es lo que estamos haciendo con el altar familiar. Es más que un buen tiempo agradable. ¿Qué es un tiempo agradable? Es más que tener gozo y sonrisas y un ambiente increíble en casa, que todo eso es. Pero es una estrategia para sobrevivir, fortalecer y enfrentar los tiempos que vienen. Cierra tus ojos, déjame orar por ti y déjame orar por tu casa. Señor, yo te doy gracias, Padre de los cielos, por los hijos que nos has dado. Señor, y yo te pido que nos permitas estar con ellos en este pacto eterno que tenemos contigo, que tú tienes, Jesucristo, con tu iglesia. Señor, te decimos, nada vale para nosotros si nuestros hijos no llegan a estar contigo, no caminan bien contigo. Señor, te pedimos que bendigas esta estrategia en cada casa. Señor, yo te pido, Padre, que tú visites cada casa, que los enseñes a levantar discípulos, a ser pacientes y persistentes en sembrar, porque el que siembra verá la cosecha a su tiempo. Señor, yo te pido que des sabiduría a cada padre, a cada madre, de acuerdo a la situación que están viviendo. Señor, que pongas la convocatoria, que toques esa trompeta en medio de cada casa para que convoques a toda la familia a la mesa. Y tú en el centro, Señor. Padre, que se puedan tocar estos temas de manera armoniosa. Señor, que podamos presentar el argumento de nuestra fe, que nos volvamos estudiosos de tu verdad. Señor, que crezcamos en conocerte a ti, en conocer tus mandamientos y en entender, Señor, la razón por la cual tú nos los das y la razón por la cual tú nos dices si avanza o no avances en eso. Señor, yo bendigo cada casa y yo declaro que es la embajada del reino del cielo. Yo declaro, Señor, que es una pequeña iglesia, Señor, en donde tu Espíritu Santo estás guiando, estás administrando, estás derramando tu poder. Yo te pido por reconciliación entre padres, hijos y padres. Yo te pido, Señor, porque tú toques cada corazón y traigas esta revelación. Señor, nadie llega a ti si tú no les revelas. Si tú no los invitas, si tú no los ganas, si tú no los encuentras. Yo te pido, Señor, que encuentres y te reveles a cada uno de nuestros hijos. Aún a ese hijo más pródigo, Señor. Yo te pido, Padre, que lo encuentres y que lo hagas volver en sí. Señor, yo oro por los padres. Y yo te pido, Señor, por esos padres que quizá están extraviados, Señor, y están distraídos y han decidido mejor no hablar de estos temas. Padre, que tú les confrontes y les reveles el llamado que ellos tienen. Señor, desciende, Jesucristo, sobre cada hogar. Ve con ellos, triunfa con ellos, ámalos cada día, Señor. Y yo te pido que los envíes a ser luz y sal en medio de este mundo en tinieblas. Que cada casa pueda ejercer una influencia de luz a su alrededor, con sus parientes, con sus amigos, en su ámbito de trabajo, Señor, llevando estas buenas nuevas de libertad. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, ánimo. Este es un buen proyecto, este es un gran proyecto y tienes todo el apoyo de la iglesia. Todos los recursos que tenemos aquí en Iglesia Paz están para ti. Úsalos, aprovéchalos para que puedas levantar ese altar familiar y cosas increíbles sucederán. Dios te bendice.